Bienvenidos a Más Voz Podcast, un podcast creado para hablar sobre temas de derechos humanos, la sociedad de hoy, temas de género y mucho más. Conducido por Gabriela Contreras. Cada jueves a través de Spotify, Apple Music y YouTube. Más Voz Podcast, donde tu voz es escuchada. Bienvenidos y bienvenidas a Más Voz Podcast, donde tu voz es escuchada. Yo soy Gabriela Contreras y estoy que no me la creo porque en esta ocasión tengo aquí conmigo a Catalina Ruiz Navarro, colombiana, feminista, artista plástica, filósofa, defensora de los derechos de las mujeres, fundadora del colectivo feminista Viejas Verdes y periodista del periódico más importante del país, El Espectador. Y bueno, antes de comenzar la plática del día de hoy, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde van a poder encontrar mucho más contenido, además de que podemos estar en contacto y nos pueden hacer llegar sus preguntas, dudas y sobre todo lo que les gustaría que platicáramos por acá en otros programas. En Instagram, Twitter y Facebook nos encuentran como @másvozpodcast. Ahora sí, pues es un honor tenerte por acá, Cata, y después de contarle un poquito a los escuchas de todo lo que haces, me gustaría pues personalmente agradecerte por tenerte acá, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por esta invitación, yo encantada. Nada, pues qué introducción tan generosa y tan bonita, muchísimas gracias, espero estar a la altura. Pues me gustaría comenzar preguntándote, ¿dónde comienza tu feminismo? Bueno, yo tengo una historia muy personal con el feminismo porque mi bisabuela era una aguerrida feminista, aunque no usaba la palabra y probablemente no sabía que lo que ella hacía era feminismo. Ella nació en 1900 y era una mujer campesina, se escapó a la ciudad más cercana, que en ese momento era Medellín, y allá trabajó como obrera en las fábricas textiles. Participó en las primeras huelgas que hicieron las mujeres en Colombia, por ejemplo, una en 1919, que hicieron para ir calzadas a trabajar porque las obligaban a ir a trabajar descalzas. Y en algún momento se enteró de las ideas sufragistas, que fueron una cosa muy importante para ella y que a mí me inculcó profundamente porque luego fue quien me crió. Eso es muy fuerte porque ella nació en 1900 y no pudo votar hasta 1957, porque aunque el voto en Colombia se otorgó a las mujeres en el 54, no hubo ningún momento en donde pudieras usarlo, de hecho, sino hasta el 57. Entonces imagínate, esos son casi 50 años de tener unas ideas políticas encendidas, pero que tu voz no contara. Y eso era muy importante para ella. Ella era la que me cuidaba cuando yo regresaba al colegio y la persona más cercana y probablemente la que más admiraba cuando era chiquita. Entonces eso a mí me quedó. Luego yo me fui a la universidad, estudié artes plásticas y filosofía. Yo creo que era obvio que yo era feminista, pero no usaba la palabra ni pensaba teóricamente en el feminismo. O sea, no era un problema del que me ocupara, aunque me hubiera gustado. Y cuando tenía 24 años me dieron una columna en El Espectador, que tengo hace 14 años, bueno, un siglo, y era una columna en donde yo era una de las chicas más jóvenes del periódico, pues creo que era la columnista más joven en ese momento. Y una de las cosas a las que yo me enfrentaba era cómo y de qué voy a hablar en este periódico cuando hay 30 señores que tienen doctorado hablando de cosas expertas y yo soy una chica de 24 años que obviamente no sabía todavía nada de la vida. Yo era muy atrevida a esa edad, pero había una cosa de la que yo podía hablar mejor que todos los señores del periódico y era sobre el derecho al aborto. 2 años antes de que a mí me dieran la columna, en Colombia se hizo legal el aborto a través de una tutela. Una tutela es como un amparo parecido, pero es como una acción que tú le presentas a la Corte Constitucional para defender los derechos fundamentales. Y como Colombia es centralista, ese fallo de la Corte Constitucional que legalizaba el aborto y lo reconocía como un derecho, aplicaba para todo el territorio. Nosotros tenemos 3 causales en Colombia, que son violación, malformación incompatible con la vida extrauterina, y una causal muy importante que es la causal salud, que cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer. Y en Colombia entendemos salud de una forma integral, a partir de la definición de la OMS, que es un estado no de falta de enfermedad, sino de bienestar total, en donde tienes salud física y mental. Por supuesto, cualquier embarazo no deseado que te obliguen a llevar a término va a atacar tu salud mental, y a partir de eso el aborto es legal en Colombia en todos los casos. Pero esto es algo que a la fecha, y llevamos 14 años de aborto en Colombia, a la fecha no lo sabemos. La gran mayoría de las mujeres en Colombia no lo sabe, la implementación ha sido muy difícil y yo
era un derecho que hacía parte de mis conversaciones cotidianas con mis amigas. Era uno de nuestros miedos grandísimos que uno tiene cuando tiene 20 años. Es como, madre, ¿será que voy a quedar embarazada? ¿Qué voy a hacer con mis planes de carrera o mis planes de educación? Entonces era una preocupación constante que teníamos y yo podía hablar del derecho al aborto desde un lugar desde donde estos señores no podían hablar. Y por supuesto, para hacerlo me tuve que acercar al movimiento feminista en Colombia. Y poco a poco se me fueron haciendo fuentes todas las feministas en Colombia, porque pasé de cubrir aborto a cubrir temas de violencia. Y luego, cuando vine a ver, estaba yo trabajando para hacer comunicaciones para organizaciones feministas, para hacer estrategias para hablar de derechos humanos. Entonces, creo que el momento en el que yo me asumí feminista, a pesar de que yo tenía ese legado por mi bisabuela, fue con esa columna que me obligó a anunciarme feminista y a empezar a usar la palabra además con orgullo. Y creo que ahí, y pues desde ahí entonces, todo el periodismo que yo he hecho ha sido periodismo feminista. Eso ha sido algo muy importante para mí siempre. Y además un periodismo que nos representa a quienes nos decimos feministas, porque a veces no tenemos como el espacio en donde poder expresar como todas nuestras ideas, y que haya un portavoz de eso pues siempre es bueno. Yo recuerdo que yo te conocí en redes sociales cuando justamente sale un hashtag en Twitter, que tienes por cierto mucha presencia en Twitter, y que era hashtag mi primer acoso. Y yo recuerdo que yo compartí mi historia por allá, y estaremos hablando a lo mejor un poquito de eso acá. Y yo dije, wow, o sea, es que alguien me dé la oportunidad de contar una historia que ha sido como callada por tanto tiempo, y que no solamente ha sido, pues, evidentemente un acoso, sino a lo mejor en nuestras vidas hemos tenido, pues, un sinfín, y que ya terminas como por normalizarlos y claro, no los enumeras ni nada. Pero decir, ¿cuál fue esa primera vez cuándo fue la primera vez que yo me sentí hostigada o acosada? ¿Tú creíste con todo este movimiento que se hace, ¿no?, en tus redes sociales? Yo me imagino las notificaciones que te llegaban, pero ¿tú creíste el impacto o imaginaste en algún momento el impacto que generaría eso acá? Pues mira, este ejercicio lo había hecho una brasilera, Juliana de Faria, unos meses antes, como 6 meses antes en Brasil, y en Brasil esto había puesto de cabeza la conversación sobre acoso, y yo en ese momento estaba en Brasil en un congreso sobre derechos sexuales y reproductivos, y me contaron las brasileras, acabó de pasar esto, es el tema en el que está todo el mundo, y yo decía, wow, ¿cómo es posible que no nos hayamos enterado? Pues no nos habíamos enterado porque hay una barrera del idioma que es muy fuerte. En ese entonces yo era muy activa en Twitter, quisiera decir que todavía, pero este año me estoy dando un descanso porque la verdad es que se ha puesto muy agresivo y llegó un punto en que se empezó a volver muy cansado para mí estar en presencia ahí. Entonces ahora me encuentras más fácil en Instagram, pero en ese entonces había mucha presencia en Twitter y venía la marcha de la Primavera Violeta en México. Que esto yo creo que es una precondición súper importante porque el momento en el que tú lanzas una campaña es clave para que esa campaña funcione. Y muchas veces necesitas construir sobre conversaciones previas. Ese año 2016 en México fue muy importante porque salieron varios casos de acoso en redes sociales de mujeres que estaban en la capital y que podían hablar de esto y que tenían el lenguaje para hablar de esto en redes sociales, que se hicieron terriblemente virales y por hacerse virales llegaron a los medios de comunicación y al llegar a los medios de comunicación se convirtieron en una conversación nacional y estaba planeada, yo recuerdo que esto era como el 16 de abril, recuerdo que era abril o 6 de abril, ya no sé exactamente cuál día, pero la marcha estaba planeada para el domingo. Entonces, una de las cosas que yo pensaba para lanzar este hashtag es que es traumático, o sea, yo sabía que iba a haber muchos casos, no sabía que iba a haber tantos ni que iba a ser ese nivel, porque hubo un momento en que yo había 410 tweets por minuto de mi primer acoso y se regó por todos los países de habla hispana, pero yo sí sabía que había muchos casos. ¿Por qué? Por experiencia, porque yo llevaba muchos años cubriendo el tema en periodismo y sabía que a todos nos han acosado, o sea, eso ya yo sabía que era probar una tesis que ya tenía y ponerle carne, ponerle palabra, ponerle historias. No sabía que la gente se iba a atrever, pero sí pensé en algo que era que teníamos la marcha como espacio terapéutico al día siguiente, porque no es lo mismo soltar esa bomba de angustia, de rabia y de dolor que iba a ser mi primer acoso. Incluso a pequeña escala, ya yo había recibido muchos testimonios de acoso y de violación y sabía el impacto emocional que eso generaba. Entonces había la marcha como espacio de contención
que me parecía muy importante, pero había que sacarlo el día antes porque, claro, durante la marcha todo el mundo iba a estar en la marcha y no iba a participar en el hashtag. Por eso se lanzó ese sábado antes. Yo pensaba que le iba a ir bien, no pensaba que iba a resultar de esa manera. Yo estaba en esta conferencia y terminé saliéndome y yéndome a un café internet en Sao Paulo porque fue una cosa abrumadora, y lo que vino los días después en términos emocionales fue muy fuerte porque yo me leí casi todos los testimonios, o por lo menos los primeros días, y era muy fuerte la cantidad hay cifras muy feas sobre esto, como que por lo menos el 40% era realmente violación, habían sucedido en espacios seguros de la casa y no en la calle, que el promedio de edad en el que comienza el acoso a las niñas de Latinoamérica es 6 años. Y esas son unas cifras muy difíciles, pero que nos sirvieron para decir, por ejemplo, no te están acosando porque estés buena o porque seas guapa o porque te arreglaste. Vamos, una niña de 6 años no es sexy, ni estás andando de punta por la calle sola, con el respeto de las trabajadoras sexuales, que hay que luchar por sus derechos, pero él no está en una minifalda, no. Una niña de 6 años no está haciendo ninguno de esos comportamientos que supuestamente hacían que nosotras nos buscáramos el acoso. Y eso ayudó a que cambiara la conversación. Y bueno, esto lo comenzó Juliana de Faria en Brasil, pero me parece muy importante decirlo porque luego, unos años después, 2018, 2019, comenzó el Me Too, y entonces de repente el Me Too se popularizó globalmente, y ahora parece que cuando se hacen escraches o denuncias, esto viene de este movimiento de Hollywood que es el Me Too, cuando acá en Latinoamérica estábamos haciendo este ejercicio mucho antes. Y eso es muy importante porque yo veo esas denuncias públicas que se han hecho sobre violencia sexual como un fenómeno que arrancó en Latinoamérica y que es eminentemente latinoamericano, y que luego se globalizó y se borraron un poquito sus orígenes, pero arrancó acá. La primera en hacer eso fue Juliana de Faria, y es muy importante que nos acordemos de eso, porque a veces parece que estamos nosotras siguiendo al feminismo anglo, y no, en Latinoamérica hemos tenido muchas vanguardias del feminismo, como Ni Una Menos, como toda la argumentación para legalizar el aborto, todo eso ha sido latinoamericano. Entonces es importante acordarnos que hay un aporte muy importante desde acá. Claro, y yo creo que es muy importante porque nos permite ser parte de la historia y nos da como un nombre a todos y nos da como un territorio y una propiedad de lo que está sucediendo, como tú dices, más allá de un anglofeminismo o algo como de este tipo. Ahora, tú me cuentas que leíste los testimonios al menos pues algunos días. Yo entiendo que quizá en algún momento se volvió imposible leer tantos, sí, y a lo mejor desgastante, ¿no? También porque pues yo creo que para nadie... Sobre todo desgastante emocionalmente. Sí, para nadie es fácil, y que te lleguen a contar, pues no un caso, ¿no? Sino muchos, cientos, miles quizá, que te llenan la bandeja de entrada de, mira, me pasó esto, o muchas personas que a lo mejor ni sabían que era acoso, y viendo las historias de otras personas como que empiezan a visibilizar y a nombrar sus historias como un acoso, como una violación. Yo quiero preguntarte así con mucho atrevimiento, ¿qué sientes tú cuando te das cuenta que la gente recurre a ti porque tú ya fuiste alguien que le dio como voz a todas? Yo no creo que yo le haya dado voz a todas. Yo abrí un espacio para que se metieran más voces en el periodismo, porque yo no creo que ni siquiera puedo, o sea, yo me represento a mí misma, pero digamos que sí ha habido una cosa muy importante que yo he visto a lo largo de mi carrera, y es que cuando yo arranqué yo era la única columna feminista del Espectador y no había blogs feministas. Esto no era un tema, poner esto en medios era súper difícil. Yo hablaba de esto en un consejo editorial y me decían, eso es un tema de nicho. Y ha habido un cambio, no debido a mí, sino debido a todas las mujeres que se han puesto a abrir trocha en los medios de comunicación, a codazos pues, y ahora hablar de feminismo es un tema que tú encuentras en muchas partes y se populariza. Entonces, de pronto, lo que yo más bien hice fue abrir trocha para que otras muchas voces llenaran esto, porque es muy importante que el feminismo sea polifónico y que no se centre en la voz de una sola persona y una sola perspectiva, porque mi perspectiva va a ser necesariamente muy limitada. Yo soy una mujer de clase media, blanco, mestiza, urbana, heterosexual. O sea, eso es un punto de vista muy limitado, con además un montón de privilegios que se convierten en puntos ciegos. Mucho de mi trabajo en este momento tiene que ver con reportear casos de acoso y ver cómo se le aplica el método periodístico a estas denuncias. Y una cosa que yo te tengo que decir de recibir estos casos es que siempre es una cosa muy difícil emocionalmente. Yo tengo ya cancha haciendo estas entrevistas y sé cómo hacerlas y cómo hacerlas bien,
pero el cansancio emocional que queda después, por supuesto que no se compara con por lo que están pasando las víctimas, pero sí creo que es muy importante que uno como periodista luego tenga procesos para lidiar con las cargas de todas esas historias que duelen muchísimo. Yo me acuerdo que después de mi primer acoso quedé con un espasmo en la espalda que no me podía mover, ni dormir, ni nada, de la angustia que me habían provocado todos esos testimonios. Y lo mismo sucede cada vez que yo tengo que tomar un testimonio de acoso o de violación. Entonces sí creo, y eso no lo sabía en el 2016, ni lo hacía, que uno tiene que empezar a meter estrategias de gestión de todas esas emociones, porque el feminismo es una cosa que sucede con tus emociones, o sea, que es una montaña rusa emocional. Uno siente rabia, uno siente indignación, uno siente esperanza, uno siente una cantidad de cosas muy intensamente que si uno no las va aprendiendo a gestionar puede terminar pues enfermo. Te digo que yo no podía ni dormir del dolor de la espalda cuando eso. Y eso sí que ha sido un reto en mi trabajo, empezar a incorporar esas estrategias, porque uno normalmente se lanza así, dice, ¿cómo puedo ayudar? Cuéntame la historia, pero no toma en consideración lo que significa eso después también para uno y para la salud mental. Y me platicas que te diste o te autonombraste como, o asumiste como tu papel como tal de feminista, cuando muchas mujeres empiezan a crear conversación también del tema del aborto, ¿no? En Colombia, que pues también yo creo que ha sido un tema muy difícil porque pues no se había hablado. Sí, Colombia era uno de los países en donde el aborto estaba prohibido totalmente y ahora es uno de los países que tiene una legislación más positiva. De hecho, allá no tenemos límite gestacional para practicar abortos, lo cual está muy bien, y se ha vuelto pues un país que ha sido referente en la argumentación de cómo acceder a este derecho, que para las latinoamericanas es una cosa muy importante, porque tú puedes mirar un mapa mundial de cómo están las leyes de aborto y hay una cosa que es una casualidad, que todos los países postcoloniales que estamos en el Global South, que hacemos la mano de obra barata para los países industrializados, abro y cierro comillas, pues qué casualidad, somos los que tenemos leyes restrictivas de aborto. Y el efecto directo en la sociedad de prohibir el aborto, por lo menos el económico, tiene que ser con crear ciclos intergeneracionales de pobreza, porque tienes un montón de niñas y adolescentes que están abocadas a la maternidad forzada, que no pudieron ir a estudiar, que no pudieron realizar su vida, que no pudieron entrar al trabajo formal, que están en el empleo informal y con pagos miserables, y entonces van a tener unos hijos y unas hijas en la precariedad, que les va a costar mucho tener movilidad social porque no la hay en nuestros países, y que van a terminar siendo la mano de obra barata de todos esos países industrializados. Entonces, la lucha por el aborto también es un problema económico del bienestar de las mujeres y de nuestra salud, sí, pero ahí hay un problema económico global. Y qué casualidad, pues, que los países industrializados no tienen este problema de las restricciones de aborto. Qué casualidad que seamos nosotros. No es porque estemos tarados, no es porque seamos países religiosos, no, el norte también lo es. Pero es porque somos los países que para la economía global tienen que estar produciendo esa mano de obra barata y está relacionado directamente. Entonces es un tema que es muy amplio y que yo creo que como latinoamericanas nos atraviesa de forma muy potente. O sea, la cantidad de mujeres que mueren en Latinoamérica por abortos inseguros o porque les niegan el derecho al aborto, por ejemplo, en niñas y adolescentes. La segunda causa más frecuente de mortalidad materna en niñas y adolescentes es el suicidio, lo cual es una cosa aterradora. Y creo que si no luchamos por esa legalización, estamos condenando a las niñas y a las adolescentes a la pobreza y a la muerte. Y eso es una lucha que tenemos pendientísima en Latinoamérica. Claro, y yo sé que eres fundadora precisamente del proyecto Viejas Verdes allá en Colombia. Y me gustaría que me platicaras un poquito del papel que comienza a hacer esta colectiva o este proyecto que pues incluye no solamente, digamos, a las fundadoras, sino que empieza a incluir poco a poco a más personas y que llega al punto de decir, pues estamos luchando por los derechos de todas, los derechos de poder elegir, los derechos de no estar obligadas a un papel de cuidadoras, a un papel de maternidad, cuando tenemos seguramente, no sé, niñas como de 9, 10, 13 años y hasta pues mayores. Claro, pues mira, Viejas Verdes viene inspirada de la ola verde de los pañuelos en Argentina,
Esta idea del pañuelo verde es una cosa muy poderosa porque es una cosa visual muy sencilla, muy práctica, que puede uno usar con su ropa en cualquier momento. Entonces no te tienes que echar una larga argumentación sobre por qué defiendes el aborto, simplemente tienes el pañuelo y eso ya es un guiño visual para todas las mujeres alrededor tuyo que estén de acuerdo o no en ese momento. Quizás necesitan alguien que les diga cómo abortar mañana. Y se van a acordar y van a saber quién tenía puesto el pañuelo, que son quienes las van a ayudar. Y eso es una cosa que fue muy poderosa. Queríamos replicarlo en Colombia. En Colombia la movilización social en las calles es muy difícil porque por el conflicto armado estuvo estigmatizada durante muchos años. Entonces nos juntamos las 8 fundadoras, que son Luisa Castellanos, que es una ilustradora que viene del mundo de la moda, María Díez, que también viene del mundo de la moda, ya era bloguera de moda y ahora es influencer, María del Mar Ramón, que es una colombiana que es activista feminista que vive en Buenos Aires, Gina Borré, que viene sobre todo de trabajar de temas de producción de proyectos de derechos humanos, pero haciendo la producción, Matilde de los Milagros Londoño, que es editora y periodista y modelo también, Juliana Abaunza, que es periodista, pero trabaja en publicidad, trabaja con series y como crítica de series, y de hecho ahora trabaja con Netflix, y Cher Herrera, que es una maravillosa afrofeminista joven en Colombia, que es una de las voces académicas más importantes ahora, y que también fue modelo en el pasado, de hecho, y es muy bueno manejando sus redes. Y nos juntamos porque todas tenemos una presencia en redes y todas nos interesaba el feminismo, y fue puntualmente para hablar de una amenaza que venía al derecho al aborto en Colombia en la Corte Constitucional, una ponencia de una magistrada, y dijimos, esto hay que contárselo a la gente, no solo a las activistas de siempre, sino a las chicas que están en Instagram, de pronto pensando en otra cosa, pero esto lo podemos politizar. Y así arrancó la campaña de Viejas Verdes. Ahora ya vamos casi para 60,000 seguidores en Instagram y de verdad que ha sido un fenómeno de redes. Sobre todo nosotros estamos orientadas a hablarle a chicas urbanas latinoamericanas que estén en redes sociales, y un poco lo que le estamos diciendo a la gente es que para ser vieja verde lo que necesitas es comenzar conversaciones sobre aborto y sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos con otras mujeres y usar el pañuelo, eso es todo. Y es una cosa que ha sido muy bonita porque ha permitido integrar a un montón de chicas y a un montón de chicas jóvenes a esto, y es una experiencia muy bonita y muy satisfactoria. Ya vamos para 3 años, este año vamos para 3 años. Ya bastante pues recorrido, ¿no? De trabajo, y seguramente sí, queda bastante, pero creo que es interesante, como tú mencionas, comenzar la conversación y comenzar a abrir los espacios para hablar, porque yo creo que sí hay muchas cosas, ¿no? En torno a quiénes pueden como acercarse a la información, incluso porque también como tener derecho a la información es un privilegio. Claro. Y a veces los casos como que vemos de aborto, ¿no? En una clase pues media o media alta, sí sucede, ¿no? Y sí son reales y sí son cifras importantes, pero hay quienes no tienen el acceso ni siquiera a la información, ni siquiera a saber que hay estos espacios, y a quienes se les obliga a pues a ser madres, ¿no? Y precisamente de eso estaba viendo que acababas de hacer una columna en El Espectador, precisamente pues del baby boom del coronavirus, y me encantaría, yo justamente he estado como abordando temas de maternidad forzada, y me gustaría mucho platicar de eso, porque pues yo conozco bien como a la comunidad wayúu, pero para quienes nos escuchan seguramente habrá quien no, y creo que también es muy importante abordar estos temas, sobre todo ahorita que yo entiendo que gira en torno a lo mejor a una comunidad, pero no solamente eso, sino que en este momento que estamos viviendo crítico y de una emergencia sanitaria a nivel global, saber que la violencia está existiendo, saber que esta maternidad forzada está existiendo y que hay quienes lo están pasando mal, y no porque nosotros no lo podamos ver por nuestros privilegios, no quiere decir que no suceda. Hay una cosa terrible, y es que la violencia de género se ha disparado con las cuarentenas, y eso tiene varias razones. Primero, las mujeres están encerradas con sus agresores, las mujeres y las niñas no tienen forma de salir, y los agresores están en situaciones de alto estrés que hace que agredan más, porque están con incertidumbre económica, incertidumbre laboral, porque están aburridos, encerrados en la casa, porque están estresados. Todo eso hace que aumente la violencia física y sexual. En Colombia tenemos unas cifras terribles, y es que el día que más le pegan a las mujeres es el Día de la Madre.
y que el día de la semana que más le pegan a las mujeres es el domingo. ¿Por qué? Porque es el día que los agresores están en la casa. Y ahora estamos en una situación de que permanentemente están las mujeres encerradas con sus agresores en la casa. De otras experiencias, de otras pandemias, como por ejemplo el ébola, quedaron unos datos terribles, porque con el ébola también tuvo que haber muchas cuarentenas, y lo que se vio en África fue un, abro y cierro comillas, baby boom, porque no lo debemos llamar así, porque eso suena como algo positivo, y en donde pues muchas niñas y adolescentes y muchas mujeres quedaron embarazadas por violaciones sistemáticas, porque además estas formas de violencia sexual en niñas y adolescentes vienen de hombres que son cercanos a la familia. Claro. O que hacen parte de la familia, entonces son padrastros, padres, hermanos, tíos, abuelos, primos, esos son los que están agrediendo porque las niñas están en la casa. Y hay que recordar que tenemos una idea de que el embarazo adolescente es porque las chicas son llevadas por la pasión de su primer amor y entonces se acuestan con su primer novio sin protección y quedan embarazadas. Eso es una fracción de los embarazos adolescentes. La verdad es que la mayoría de los embarazos adolescentes, los agresores son violación y los agresores son hombres mayores de 18 años con niñas adolescentes. O sea, esa es la gran mayoría de la realidad. La gran mayoría de los embarazos adolescentes, de los embarazos en niñas, vienen de violaciones sistemáticas, o sea, muchas están embarazadas y no les ha venido su primera regla. ¿Y esto por qué es? Porque aquí sí podemos decir la totalidad de embarazos en niñas son producto de violación. Pues porque una niña no tiene agencia para decidir, voy a coger con este viejo. Claro. Obviamente no sucede así. Entonces, están las niñas, las adolescentes y las mujeres encerradas con sus agresores. El acceso a anticonceptivos está siendo más difícil porque las mujeres no tienen movilidad, muchas les pegan si se enteran que están tomando anticonceptivos y no pueden salir de la casa ni pedirlos por teléfono porque las van a escuchar. Los anticonceptivos son caros y muchas están viviendo una situación de precariedad económica. Conseguir información sobre dónde conseguir los anticonceptivos y cuál usar está siendo más difícil todavía, y el servicio al derecho al aborto se está restringiendo como si no fuera una cosa esencial, porque las mujeres no pueden ir a las clínicas, porque el pasar información sobre el derecho al aborto está siendo más difícil, no se pueden enterar, porque en los lugares donde el aborto es ilegal, lo normal es que las mujeres recurran como a redes de mujeres para practicarse un aborto seguro, que puede ser el aborto medicado con pastillas de misoprostol. Pero claro, eso tiene una dosis y te tienen que dar las pastillas correctas. Hay muchas farmacias inescrupulosas que venden las pastillas que no son, que te dicen la dosis que no es. Eso aumenta el riesgo de esos abortos que podrían ser seguros. Y pues si vas a conseguir en un estado de México en donde el aborto está prohibido unas pastillas de misoprostol, te va a tocar ir mínimo a 8 farmacias. ¿Cómo haces eso con una cuarentena en donde no te puedes mover y sabiendo que a cada farmacia que vas estás exponiéndote a que te dé coronavirus? Todas esas restricciones van a hacer que vengan muchas maternidades forzadas después de esta pandemia. La ONU estima 7 millones y si las cuarentenas duran 6 meses, 47 millones de embarazos no deseados que van a ser maternidades forzadas. Y eso de nuevo tiene unos problemas económicos, porque eso es lo que hace ciclos intergeneracionales de pobreza, y muchas de esas adolescentes y niñas no van a poder volver a estudiar cuando pasen las cuarentenas. Y muchas de esas mujeres no van a poder volver a trabajar como trabajaban antes cuando pasen las cuarentenas y van a estar en el trabajo informal. Entonces lo que está sucediendo es grave y no se está viendo todavía como un problema de salud pública. Le estamos diciendo baby boom, como si fuera un triunfo de la vida frente a la muerte, cuando es para nada eso, es una violación de los derechos de las mujeres. Sobre todo que se está romantizando mucho la idea de las relaciones en este periodo. Y yo sé que a lo mejor puede que sean como muchos los casos y como decimos, ¿no? Alguna excepción o algunos de los casos sí será que, pues no sé, que el novio se quedó con la novia y a lo mejor o fue una decisión o a lo mejor como... Pues como tú dices, ¿no? A lo mejor como tenemos como el estereotipo, ¿no? De que, o el estigma de que, se les ganó la calentura o la pasión y todo. Pero obviamente van a haber 1000 casos, millones de casos, estamos hablando de cifras ya reales, en los que no solamente, o sea, no van a haber decisiones de las dos personas, sino va a haber solamente decisión de un lado. ¿Por qué? Porque no hay este acceso a los derechos como pues poder ir a una farmacia, poder decidir simplemente por tu cuerpo. Y yo justamente hablaba con una amiga de todo esto y decíamos que apenas como que se nos está reconociendo a las mujeres como personas. Exacto. Como que es súper difícil que ni siquiera sea como, a lo mejor como humanos o algo así, o ya como
como seres que puedan decidir o como seres que puedan como ver lo que quieran, ¿no? Sino apenas estamos llegando al punto del reconocimiento de las mujeres como personas. Sí, y yo creo que el derecho al aborto es clave para que nosotras podamos ser reconocidas como personas. Una cosa que acabas de decir, las maternidades elegidas y deseadas vienen con un plan. De, bueno, sueño tener este hijo y cómo lo voy a hacer para mantenerlo y cómo lo vamos a organizar para cuidarlo. O sea, eso es una cosa que se piensa en la maternidad deseada. Si tú tienes un montón de gente que está desempleada y con incertidumbre laboral y que no sabe cómo va a ser el mundo en 6 meses y sabiendo que cada ida mensual a control prenatal puede significar contagiarte de coronavirus, claro que las maternidades deseadas van a ir a la baja. Lo que va a subir es la maternidad forzada y eso es muy importante decirlo. Y sobre el derecho a que nos vean como personas, a ver, no hay ninguna operación que pueda ser medianamente o remotamente necesaria para salvar la vida de un hombre que esté prohibida. Y si eso se hiciera, sería inconstitucional. Como es inconstitucional prohibir el aborto, que es algo que se necesita para salvar la vida de mujeres y niñas. Sin embargo, en el momento que una mujer queda embarazada, parece que perdiera derechos si se convirtiera en un contenedor, en un medio para un fin, en una máquina que hace personas y en virtud de que está haciendo esa persona, sus derechos son negados, porque ese proyecto de persona, que ni siquiera es una persona todavía, que no tiene amigos, ni sueños, ni planes, ni nada, resulta que tiene más derechos que ella. Y eso está muy cabrón porque reconocer el derecho al aborto es reconocer que solo cada mujer y cada niña pueden decidir sobre su propio cuerpo, que este cuerpo que yo tengo, quien tiene soberanía sobre este cuerpo soy yo, que yo soy un fin en sí mismo y no un medio para un fin, una máquina reproductora de personas y que mi valor está en si puedo reproducir personas o no, sino que yo misma, en mí misma, por mis sueños, mis ideas, mis planes, porque existo, valgo. Y eso es lo que uno está defendiendo con el aborto, porque entonces muchas veces dicen, ¿y qué será de la vida futura? Como estos memes del feto ingeniero. Mira, aquí tienes una mujer que no solo tiene vida futura, sino que tiene vida pasada, que tiene una red de amigos, que es alguien en su comunidad, que se puede morir porque tú le estás negando este derecho. ¿Acaso esa mujer como persona, esa niña como persona no vale en sí misma? Y resulta que su valor está superditado a que produzca otro ser humano. Eso es absurdo. Y por eso es que el derecho al aborto es una cosa que está a la base de que nos reconozcan como personas y como ciudadanas completas. No vamos a ser ciudadanas completas hasta que se reconozca el derecho al aborto. O sea, eso sí es una cosa que te garantizo de forma absoluta. Tenemos ciudadanías de segunda mientras nos nieguen un servicio de salud básico. Somos ciudadanas de segunda. Es que vivimos en un mundo totalmente androcentrista. Sí. Y precisamente el que sea inconstitucional, algo que viole el derecho de los hombres, por ejemplo, o sea, lo sitúa pues precisamente como en este término, ¿no? En el centro de todo, en el centro de cualquier cosa, cualquier decisión que se tenga que tomar en el nivel que tú le quieras buscar. Y ahora me interesa saber entonces cuál es el papel que deberían jugar los hombres en todo este movimiento pues que es nuestro. Y una amiga me decía, pues en sus casas, pero a ver, cuéntame, ¿tú qué me dices de esto? Pues sí, yo siempre que doy mi respuesta a esto no les gusta a los hombres, porque mi respuesta es calladitos y sentados atrás, escuchando y apoyando de forma silenciosa. Mira, las mujeres hemos estado en todas las revoluciones del mundo. Hemos estado atrás, calladitas, lavando los platos, haciendo la comida, lavándoles la ropa, para que los héroes revolucionarios pudieran cambiar el mundo. Y aquí necesitamos hombres lavándonos la ropa, haciéndonos la comida, limpiando la cama y limpiando la casa para que nosotras podamos salir a hacer la revolución, organizarnos y hacer activismo. Ese es el lugar de los hombres, ahí es donde más útiles son para este movimiento. La verdad es que estamos hartas de que lleguen a decirnos, ay, tengo una sugerencia sobre cómo hacer feminismo, las hemos discutido todas, no nos van a decir nada nuevo. Hay algo que sí pueden hacer, que es ir a hacer trabajo doméstico y dejar de opinar sobre cosas que no entienden, pero ha sido muy difícil que los hombres acepten ese lugar. Nosotras lo hemos aceptado tranquilamente para todas las revoluciones, así que no es tan difícil, se puede. Y creo que también hay una cosa que quería decir ahí, y es que yo estoy mamada de esa palabra aliados. Porque ser aliado es muy barato, solo tienes que decir que eres aliado y que apoyas a las mujeres y de repente te llueve un chorro de celebraciones y aplausos, espacios, denunciación,
hasta plata. Mientras que nosotras cuando nos anunciamos feministas nos amenazan con violación correctiva. Entonces a los hombres les sale muy barato decirse feministas, no tienen que hacer el trabajo para apoyar eso, no tienen que traicionar al patriarcado, y por eso yo lo que quiero ahora es ver traidores del patriarcado, hombres dispuestos a perder su poder, a morder la mano que les da de comer. Esos son los que necesitamos. Pero bueno, cuando tú les dices traición el patriarcado, de repente ahí sí les parece que no son tan valientes como antes, y eso ahí yo creo que es una medida de si un tipo de verdad se está tomando esto en serio o no. Y trabajo doméstico no remunerado y no valorado, además. Pues sí. Es el que tienen que hacer, así como hemos hecho nosotras. No, ahora los hombres en la cuarentena lavan platos y mejor dicho todo el mundo aplaudiéndoles que lavan chingados platos. Pues lo mínimo que pueden hacer si viven en una casa, que también eso está muy mal. Entonces ahora hay que celebrarle a los bebés para que no pierdan el impulso. No mamen, hagan lo mínimo porque viven acá, fin. O sea, no me parece que sea una cosa de aplaudirles, es lo mínimo que tienen que hacer. Por supuesto, en estos años, que tú llevas ya obviamente trabajando con estos temas, ¿tú crees que han habido cambios y tú crees que sí ha habido realmente un avance hacia la igualdad? Yo como algo que tengo muy claro es que probablemente la lucha que estamos haciendo ahora no vamos a ver los resultados nosotras, sino que es muy, muy probable y casi seguro que quienes van a ver los resultados de esto van a ser generaciones que vengan atrás de nosotras. Sí. Pero me gustaría saber como esta parte que a lo largo de tu trayectoria trabajando en estos temas y obviamente conociendo estos temas, ¿tú crees que sí hay un avance en temas de igualdad y que sí han sido estos evidentes para las mujeres o no? Sí hay avances, pero se nos tiene que quitar esa idea de que vamos progresando en una línea continua. Esa imagen de progreso no es así. Primero, Latinoamérica es una región muy desigual y tenemos diferencias de derechos, no solamente entre países, sino al interior de cada país. Ser una mujer rural y ser una mujer urbana ya difiere totalmente. Ser una mujer racializada, ser una mujer blanca, difiere totalmente en tu acceso a los derechos. Entonces, no es como una cosa que vaya avanzando de forma pareja, ni tampoco avanza de manera lineal y continua. Echamos hacia adelante, echamos hacia atrás. Por ejemplo, hubo a comienzos de los 2000 grandes avances en derechos, como derechos para la comunidad LGBTI, pero luego hubo grandes recrudecimientos de violencia, por ejemplo, contra las personas trans y una popularización de los discursos de odio contra las personas trans. Entonces eso es una echada para atrás terrible. Veníamos las feministas de un logro maravilloso en Latinoamérica, que era tomarnos las calles y que estas marchas feministas se volvieran masivas y latinoamericanas. Pero ahora no podemos tomarnos las calles porque coronavirus. Entonces eso tiene un efecto de enfriar y de mordaza, y tiene un efecto sobre nuestra libertad de expresión para el movimiento feminista, porque pues durante mucho tiempo ha sido muy difícil llegarle a mujeres que de pronto están alienadas por el trabajo porque están trabajando 25 horas, no pueden estar haciendo activismo, pero podían ver esa marcha en la calle y decir, ay sí, yo las apoyo. Y ahora no lo pueden ver y ahora están haciendo triple jornada en su casa porque se les triplicaron los trabajos. Entonces eso va a ser difícil, y yo creo que de esta emergencia sanitaria no vamos a salir con más derechos, ojalá más organizadas. Las crisis sirven para eso. Hace poquito vimos cómo en Puerto Rico hicieron una protesta social muy efectiva, acompañada de reggaetón y de perreo político, y la gente era como, bueno, ¿cómo logró hacer eso Puerto Rico? Es que en Puerto Rico vienen de la devastación del huracán María, que los obligó a organizarse, y esa organización quedó después y quedó para luego hacer activismo y hacer política. Entonces yo espero que de esta crisis logramos salir con estructuras fortalecidas. El movimiento feminista es muy resiliente y ya se está adaptando a lo que está pasando, pero de pronto salimos, y esto hay que pensarlo, con un retroceso en materia de derechos. O sea, es muy posible que sean las mujeres las primeras en perder su trabajo, somos nosotras las que estamos en el empleo informal, somos las que ganamos menos, así que cuando toque escoger quién sigue trabajando, no vamos a ser nosotras. Entonces está recrudeciéndose la violencia, vienen maternidades forzadas. Entonces es posible que salgamos mal paradas de esto, pero eso no quiere decir que sea una derrota final, porque eso es un proceso continuo que echa para adelante y echa para atrás y echa para adelante y echa para atrás. Sí, tú lo acabas de decir. Yo creo que viene un tiempo importante para nosotras y para el movimiento. Yo creo que a nivel general, a nivel social, viene algo impactante, difícil, desde puntos económicos hasta puntos ya como tal de movimiento social. Y mencionabas al principio de ese comentario que acabas de hacer,
las diferencias que tenemos entre, incluso como comunidad, y creo que entra un poquito esta parte de la interseccionalidad, pues del movimiento o de comunidades, como el hecho de que yo como pues mujer, no vamos a hablar solamente de clase social, ¿no? Clase social media e incluso pues en Colombia de un estrato 5, pues sabes que ya hay como un privilegio muy, muy grande y mucho mayor que a lo mejor quien es una mujer pues de la comunidad LGBT, claro, o que es una mujer, un estrato 1, estrato 2, o que no estudia, o que es una mujer, por ejemplo, lesbiana y negra. Entonces, como se viene algo súper importante y súper fuerte, yo siento. Sí, yo creo que una cosa que nos tenemos que acordar es que las luchas feministas no son las mismas para todas las mujeres. Muchas veces decimos, ay, el feminismo es para que las mujeres puedan salir a trabajar. Eso aplica para las mujeres de clase media, urbanas, blanco-mestizas, que estaban zampadas en la casa. Pero las mujeres negras siempre han trabajado fuera de sus casas y siempre han hecho parte de la fuerza de trabajo asalariado, con explotación. Pero entonces, ¿por qué una mujer negra saldría a defender su derecho a salir a trabajar si primero siempre lo estaba haciendo y segundo sale esa que la exploten? Es absurdo. O a mí me decía una amiga guayú, su constitución arijuna, pues muy linda, con muchos derechos muy chéveres, pero esos derechos a nosotros nos han quitado la tierra y entonces de repente el derecho a la consulta a los pueblos ha servido para escriturar esas tierras para que luego el Estado se las quite o para que luego los privados se las quiten. Entonces, no necesariamente los derechos defienden los derechos de todas las mujeres blancas que estamos en las ciudades, estamos ahí en primera fila para que nos den los derechos, pero no sirve para todas las mujeres en el mundo. Entonces, sí, el feminismo tiene que ser una lucha por los derechos, pero no puede ser solo eso porque nos tenemos que acordar que los derechos no le llegan a todas. Sí, nunca puede ser antiderechos, eso sí, nunca, pero no es lo único que estamos buscando. A mí me gusta más una definición que me dieron también las compañeras zapotecas y es que el feminismo es una defensa política de la vida. Y en decir que es una defensa política de la vida estamos hablando de derechos civiles, de derechos de participación política, estamos hablando de salud, estamos hablando de derecho a la vida y yo creo que es una cosa más amplia que es como nos tenemos que empezar a pensar y sobre todo que la interseccionalidad sirva no para decir, ay, no, es para decir, ok, yo tengo estos privilegios y esos privilegios son responsabilidades. Y para decir, esta perspectiva que yo tengo es totalmente limitada, no puedo pensar que es universal y tengo que partir de que no es universal y que simplemente es un punto de vista dentro del coro de voces que es el feminismo. Entonces, ¿cuál sería tu definición del feminismo? Una lucha política por la defensa de la vida y la igualdad. Como mencionaba al principio de este espacio, hay quienes no creen que se necesita hablar de una igualdad, porque pues vivimos precisamente cegados por los privilegios y yo creo que la opinión de uno no es la opinión colectiva, como hemos mencionado pues en este espacio también, y quizá porque nunca se han tomado el tiempo o el detenimiento de pensar en todo lo que nos ha oprimido este sistema por mucho tiempo y a veces algo que yo tengo así como de rabia cuando escucho la frase que sí, que el patriarcado y que el machismo y que nos oprime a todos. Y es como, o sea, cágate de risa porque, ok, sí, o sea, es verdad que ha impuesto muchas cosas, pero a los hombres, por ejemplo, no les ha afectado en nada el patriarcado. Pues los afectan cosas, también les da más poder y son quienes primero reditúan del patriarcado, pero mira, no es lo mismo no poder llorar que te maten. O sea, son dos cosas que son totalmente, y tú no puedes poner en la misma mesa ni en la misma comparación que a las mujeres nos maten nuestras parejas y que tener novios sea un factor de riesgo para que te asesinen, con, ay, no puedo expresar mis sentimientos. Sin duda sería deseable que todo el mundo exprese sus sentimientos, pero no estás en peligro de muerte por tener una novia, entonces no es lo mismo. Y tenemos que acordarnos que no es lo mismo, pues es que cuando lo que tú dices es cierto, los privilegios nos ciegan. Yo, por ejemplo, nunca he tenido que defender mi derecho a ir al baño. O sea, ¿por qué tendría que hacer eso? Es la cosa más normal. Siempre que yo quiero ir al baño, llego a un lugar, pregunto por un baño, entro al baño. Mi mayor problema es que el baño esté sucio. Fin. Yo no tengo que movilizarme para ir al baño. Ah, pero las mujeres trans, que no las dejan entrar al baño, porque no saben si son hombres o son mujeres y entonces les empiezan a vigilar su género y entonces le dicen no puedes entrar al baño de mujeres público porque vas a violar a las otras mujeres porque eres un hombre. Imagínate qué cosa tan horriblemente violenta. Imagínate ser una mujer trans y tener que planear tu día pensando, puta, cada 3 horas
tengo que ir al baño, tengo que encontrarme en un lugar en donde no me vayan a violentar, ni a coger a puños, ni a golpes por querer ir al baño. Es algo que yo no me puedo imaginar. Yo puedo empatizar con eso, yo puedo escuchar estas historias, pero yo no me puedo imaginar lo que se siente eso. Entonces, que yo tenga dado mi derecho de ir al baño y que yo piense que eso es una cosa obvia, normal, natural y que nadie me tendría por qué quitar, no quiere decir que otras mujeres lo tengan garantizado. Y abrirnos a esa empatía y a pensar en las otras, también como sujetos políticos, y que nuestros problemas no son lo único que existe. Yo creo que es una de las cosas claves que te da el feminismo, porque te obliga a pensar en colectivo, no solamente a pensar desde lo individual. Por mucho tiempo hemos creído que se nos ha asignado a las mujeres el rol de enseñar, el rol de educar, el rol de cuidar, y más allá de eso, que ha sido un constructo que, bien como su nombre lo dice, pues se nos ha como instruido demasiado. Y yo traía una pregunta, ¿no? Cuando estaba creando como toda esta conversación, yo traía una pregunta que me hubiese gustado hacer, que era cómo podemos abordar, bueno, estos temas con alguien más, ¿no? Pero yo creo que hay que ser como cuidadosos también de esa parte de que nosotras tendríamos que educar a los demás, ¿no? Sí. Pero entonces, a mí me gustaría saber, no sé si logras como entender esto que quiero preguntar. Muchas veces nos vemos como en una situación de que, este tipo es un macho, entonces ahora yo tengo que darle la clase de feminismo. A pesar de que a mí nadie me dio una clase de feminismo, yo me metí a Google y busqué las cosas y las estudié por mi propia cuenta de iniciativa. No, pues yo lo tengo que sentar y decirle, ven, bebé, y además tengo que endulzarlo y esforzarme para que le parezca divertido y todo entonces, para luego mostrarle que es machista, y luego encima tengo que consolarlo porque se sintió muy culpable porque se dio cuenta que era machista. Es terrible, y todo eso es trabajo extra. Las mujeres no estamos en obligación, las feministas no estamos en obligación de aleccionar a nadie. Si los hombres quieren educarse, particularmente para los hombres, hay miles de recursos y pueden empezar a buscar su propia información, como hicimos nosotras, y acercarse con un poco más de humildad, hacerle preguntas a las mujeres, porque muchas veces se hace desde mucha prepotencia. Y cómo hablarle a otras personas depende mucho de si esa persona quiere hacer un camino de construcción o no, porque creo que si no lo quiere hacer, estás perdiendo ahí tu tiempo. Si el man lo único que quiere es ser el abogado del diablo, por alerta roja cada vez que te digan eso, quiere decir que vas a perder tu tiempo teniendo esa discusión. Yo creo que no debemos gastar nuestras energías de más menos en educar a los hombres. A mí me parece que está muy bien todos los papeles de criar, maternar, educar, pero si lo eliges, pero no porque a huevo la sociedad nos dice que esto es lo que tenemos que hacer. Por eso esa no puede ser la razón, o sea, para que nosotras estemos haciendo ese tipo de cosas. Yo en mi espacio laboral educo, claro, porque mi trabajo es traducir esas grandes ideas del feminismo al lenguaje cotidiano y que se hagan populares, pero en mi tiempo libre yo no le voy a estar explicando feminismo a nadie, porque estoy descansando, estoy viendo películas, estoy viviendo, estoy dibujando, estoy leyendo. No soy una máquina que trabaja gratis infinitamente para explicar el feminismo, y menos en mi tiempo libre, y menos a gente que de verdad no está abierta a aprenderlo, sino que está tratando de buscarle una caída para cuestionarlo, para desvirtuarlo. Y creo que todas tenemos que hacer esa diferencia en nuestras vidas, porque se vuelve infinito e incansable tener que estar contestando a los argumentos feministas todo el chingado día. Y nosotros tenemos un montón de cosas que hacer, hay una revolución que armar, tenemos que articularnos, tenemos que organizarnos y tenemos que usar nuestro tiempo para esa revolución de forma más eficiente. Entonces, no creo que le debamos a nadie nada de explicaciones, por ejemplo. Y para hablar de feminismo menos, ¿no? Claro, pues que no eres feminista, no estás de acuerdo con que las mujeres seamos iguales, pues eres un culero. Ya, ¿cómo vas a defender? ¿Cómo me vas a venir a defender que tienes una postura otra que no sea que las mujeres somos personas y que somos iguales? Pues eres un estúpido y una persona mala. O sea, eso no es ético. Fin. Entonces, hoy en día creo que esos discursos, muchas veces en lo nominal todos dicen que seamos todos iguales, pero ya cuando lo aterrizas, ok, eso significa que no vas a tener tanto poder como antes, ya no les gusta, pero eso es literal lo que significa. Redistribuir el poder significa que los que tienen ahora más poder no lo van a tener, y eso es incómodo y a la gente no le gusta, y por eso es el feminismo que no es popular. Pero pues es que si fuera popular, esto no sería una revolución de poder como la que estamos planteando. Popular, digo, amable, porque el feminismo sí que es popular, lo que no es amable.
Sí, y lanzaste tu libro en 2019, Las mujeres que luchan se encuentran. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero lo voy a hacer. Y es un manual de feminismo pop latinoamericano. ¿Me quieres platicar un poquito para que la audiencia se familiarice con esto y corran a buscarlo y a leerlo? Pues mira, es un libro que parte de un montón de textos que yo escribí en caliente para medios explicando conceptos del feminismo, organizados, sistematizados. También hice un largo trabajo de investigación para llevar los huecos. Hay mucha información y teoría sobre feminismo que solo se encuentra en inglés, y eso es una barrera para las latinoamericanas. Por ejemplo, no tenemos una palabra en español para hablar de mansplaining, y parte del esfuerzo del libro tuvo que ver con traducir todos esos conceptos al español y también con ir a buscar a las mujeres latinoamericanas que están haciendo feminismo todos los días, pero ese feminismo está en la tradición oral, para que me cuenten qué es lo que hacen y cómo lo hacen, y meter también el conocimiento latinoamericano en el libro. Pues es un trabajo grande de sistematización y extenso, pero eso no quiere decir que sea en realidad difícil de leer. A mí muchas veces me preguntaban, ¿hay un libro que pueda hacer una introducción al feminismo, que me hable un poquito de todos los temas y me haga un mapa? ¡Wow! No existía, pero un poco lo que yo estaba tratando de hacer es el libro que yo hubiera querido recomendar cuando me hacen esa pregunta, y que recomiendo ahora cuando me hacen esa pregunta. Entonces es una introducción para cualquiera en cualquier nivel. Si uno le está entrando por primera vez al feminismo, es muy sencilla, y si uno ya va avanzada en temas del feminismo, pues es una carta de navegación de los temas del feminismo contemporáneo latinoamericano. Así que seguro te va a acercar a cosas que de pronto no estabas pensando. De pronto estás trabajando violencia, pero no estás trabajando amor, o no estás trabajando sexo, o no estás trabajando el problema de la raza y el poder. Entonces, que hace un esfuerzo un poco para que sea un mapa, para que tú a partir de eso hagas tu propio camino en el feminismo. Pues ahí lo tienen, el libro se llama Las mujeres que luchan se encuentran. Es un manual de feminismo pop latinoamericano y está escrito por Catalina Ruiz Navarro. Entonces corran a buscarlo en la librería digital, porque por supuesto ahorita por coronavirus no podemos salir, pero... Hay librerías que lo mandan a domicilio también, así que pueden preguntar por eso también. Creo que hay algunas. Muchas gracias. Es hora de irnos, pero yo no me quiero despedir sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales para poder seguir en contacto con ustedes, para que puedan unirse a esta conversación y que podamos hacer crecer aún más esta familia. Asimismo, estaremos compartiendo las redes sociales de nuestros invitados. En Instagram, Twitter y Facebook nos encuentran como @másvozpodcast. Facilísimo. Fue un placer estar con ustedes en este capítulo de Más Voz. Y Catalina, yo te agradezco de corazón que nos hayas compartido de tu tiempo, de tu espacio y de tu conocimiento y tu amplia trayectoria ya en esto que nos toca a muchos construir y a muchos deconstruir. Muchísimas gracias a ti por esta invitación, la disfruté mucho y bueno, espero que de escuchar este programa salgan muchas feministas. Claro que sí, también espero lo mismo. Y pues nada, esto fue Más Voz Podcast y nos escuchamos el próximo jueves. Mil gracias. Más Voz Podcast. Escúchanos cada jueves a través de Spotify, Apple Music y YouTube. Más Voz Podcast, donde tu voz es escuchada. Muchas gracias y hasta la próxima.